Una vez que tenemos los libros oficiales, según lo hemos bajado de la agencia tributaria, lo único que las columnas que no utilizamos las he ocultado. Pero este es el formato, una vez que despleguemos las columnas no utilizadas, el formato oficial de la agencia tributaria y lo que nos van a pedir si tenemos comprobación. Entonces, una vez anuladas las columnas que no utilizamos, porque a esta actividad no hace falta, el problema es el tratamiento. Si veis, aquí tenemos a través de unas fórmulas que vimos cómo extraer la fecha, de la fecha el trimestre, y bueno, aquí falta la fecha, la columna fecha, y hemos extraído los meses y luego hemos calculado los trimestres. Ahora necesito tener los datos de bases según los tipos y según los trimestres. Entonces hay unas fórmulas muy potentes que es sumar con varias condiciones. Si nosotros queremos sumar, o utilizamos esta fórmula. Aquí me está sumando desde el A3 a D3. Lo hacemos aquí, ¿no? Con suma puede ser un rango vertical o un rango horizontal, y eso evita que tengamos que decir esta es igual a esta más esta más esta más esta, ¿no? Eso sería igual que decir suma y coger todo el rango. Pero bueno, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que aquí en el primer trimestre me sume solamente a los que las cantidades de base que sean del primer trimestre y que vayan al 21%. Entonces tengo que hacer esta fórmula, sumar si conjunto. En sumar si conjunto, para que el programa distinga que es una fórmula, hay que poner primero el igual. Y aquí el nombre de la fórmula. En el primer caso era sumar y era suma del rango este, y en esta es sumar. Con sumar sí podríamos obtener la suma con una condición, pero con sumar sí conjunta podemos darle todas las condiciones que queramos. Entonces aquí le estamos diciendo, aquí quiero sumar si conjunto, te vas a factura expedida de ingresos y desde la columna S3 al final de S. Vamos aquí a expedida de ingresos, la columna S es esta. Entonces, como esto es encabezamiento, le he dicho que me sume desde S3, y como no sé las que tengo ni las que voy a tener, pues pongo hasta S nada más. Al poner solo S, de S3 a S, interpreta que es al final de la columna S. Y lo que he hecho con los dólares es anclarlo para que luego cuando copiemos a esta fórmula y a esta fórmula no me corra en la celda, sino que siempre sea de S3 al final de la columna S. Eso es donde se va a ir a hacer la suma. Y ahora le pongo la primera condición. La primera condición es que en esa hoja, expedida de ingresos, en el rango T3 a T, lo mismo, T3 a 3, me coja lo que diga, pongo entre comillas, exactamente 21,00. Entonces, la columna S es esta, la de las bases imponibles, que me sume aquí solamente lo que aquí tenga 21, 21, 21. Con lo cual, las que tengan 10 no me las va a sumar. Y así voy a tener la suma de las bases que van al 21 y que sean del primer trimestre. Eso lo consigo dándole ese rango donde tiene que ir a la suma, la condición 21% y la condición de que en la columna B ponga primer trimestre. Y pongo punto y coma, le podría añadir una tercera, una cuarta, una quinta, todas las condiciones que yo quisiera. Esto es un arma potentísima para tener una base de datos como pueda ser el libro de facturas emitidas, el libro de facturas recibidas, y poder obtener la suma con todas las condiciones que se quiera. Quiero la suma al 21 del primer trimestre, quiero la suma al 10 del segundo trimestre. Y así
puedo ir completando todo lo que yo necesito para poder hacer las liquidaciones de IVA, para poder extraer datos con, de lo que yo quiera exactamente. Por eso es un arma potentísima. Y ya pues en este vídeo hemos visto cómo se suma simplemente con el signo más, una celda con otra. Si lo que queremos sumar es un rango, utilizamos la fórmula suma, igual, o sea, igual suma y entre paréntesis el rango, horizontal o vertical. Y si queremos con una condición, sumar sí. Y si queremos con múltiples condiciones, sumar sí conjunto. Os recomiendo que os cojáis una hoja, me metáis unas cuantas columnas con datos y utilizar esta potentísima fórmula para extraer sumas por trimestres, como he hecho yo, por bases, por clientes, por lo que sea. Ahora que estamos con el 347, podríamos decirle suma sí, ponerla en la condición de que sea un cliente, la columna cliente, que sea ese cliente, la condición segunda de que el conjunto de operaciones de ese cliente supere los 3.005 euros, que incluso que me haga los desgloses por trimestre, añadiéndole condiciones, que sume si conjunto un primer trimestre, segundo, tercero, etcétera. Y esto no tiene límite, ¿no? La posibilidad de gestionar toda esta información de manera detallada, de extraer de un solo documento todo ese tipo de información y además en la nube para facilitar la gestión de nuestra empresa. Por supuesto, una vez que tengamos estos datos, pues nos bastará para hacer fórmulas. Aquí lo que necesito es la cuota del primer trimestre que tiene que ser el 21% de esto. Pues le digo que esto es igual a A3 por el 21%. Y si arrastro, pues ya me va a dar la fórmula para calcular la cuota del segundo. Del tercero pues es muy intuitivo, sabe que si copio y no están ancladas las celdas, pues las va a correr a la derecha o en vertical. Es muy intuitivo y sabe que si estoy copiando en horizontal, pues va a correr la celda en horizontal y si estoy haciéndolo en vertical, lo hará en vertical. Y aquí, pues, esto por esto, o podríamos haberle dado la suma de esto, ¿no? Si aquí le hubiéramos dicho igual a, bueno, súmame todo esto, pues da la misma cantidad, ¿no? Que haciéndole el tanto por ciento a esto. O sea, que aquí lo más complicado es con la fórmula esta, sumar y conjunto, extraer la información de las bases por trimestre. Y como sabemos que todo esto es la base al 21% del primer trimestre, pues la cuota es el 21% de esto. Y así completaríamos todos los trimestres a todos los tipos. Y haríamos lo mismo en esta misma hoja. Podríamos extraer todos los datos de IVA devengado y luego todos los datos de IVA soportado. O sí, de IVA soportado y ya podríamos incluso llevarnos esos datos a los modelos respectivos, que yo lo tengo hecho en unas plantillas. Pues por ejemplo, aquí tengo una plantilla donde las bases imponibles, pues le diría igual a y me iría a la hoja esa de cálculo que tengo y señalaría la celda donde tengo la totalización y aquí le haría el 21 o me iría a la que ya tiene su 21%. Y así es como vamos completando, ¿eh? Desde poder hacer una factura a registrar la factura emitida, la factura recibida, bueno, aquí incluso, o sea, los resúmenes anuales, los resultados,
etcétera. Y bueno, con eso completamos este vídeo tutorial.